Muy buenas a todos y bienvenidos a 8020, el podcast de Reason Why. Hoy, después de esa melodía que ya habéis escuchado, vamos a hablar de un temazo. Hoy es el Metapodcast. El podcast de los podcasts. El podcast sobre podcasting. O sea, es el Metapodcast. Nos acompaña Natalia Marín. Muy buenas. Hola a todos, ¿qué tal? ¿He escuchado un besito de fondo? No, he sido yo con la boca así. Ah, ¿te has dado? Que como tengo mascarilla puesta hoy, pues Vale. puedo hacer cosas raras. Que puedas no No lo significa que hacéis tengas que hacerlo. Cuando estáis con mascarilla no ponéis caras raras y cosas así sin que el de enfrente Sí, lo me sepa. encanta. ¿Veis? Lo hacemos todos. Yo no. Echar la lengua. Siempre. Bueno, pues Entonces este se me ha escapado y se me ha oído. se le ha escapado y se le ha oído, Manu. No sé. No sabes, no quieres aportar nada. Vale, entonces, ¿cómo entras, Natalia? Pues lo encuentro divertida. Ya te veo. El Metapodcast. Bueno, ya sabéis, también nos acompaña Manu Sánchez. Muy buenas, Manu. Hola, muy buenas. ¿Cómo te encuentras? Pues iba a decir que me encuentro con ganas de podcast y con ganas de escuchar con este tema de la voz, pero ahora me encuentro sorprendido con las rarezas de Natalia. ¿Tú no pones caras raras de fondo? No, lo más que hago a veces que cuando intentas sonreír con la mascarilla es que sonríes más fuerte un poco para que se note que estás sonriendo. No sé si esto lo hacéis o no. No, tampoco. Con ¿No? los ojos, ¿no? Como No. chino Intentar ahí. que se Yo es note que con los no- ojos, pues no para tener sonrío. cierta... ¿Este quién es que dice que no sonríe? Os presento a nuestros invitados. Voy con ellos. Lucas García, CEO de Social Mood. Muy buenas, Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Desde cuándo no sonríes? Bueno, no sonrío desde hace varios años. Me medico para ello, pero bueno, lo llevo bien. Lo llevas bien, Lo ¿no? llevo bien. Sí, ahora con mascarillas es genial. Bueno. Porque dicen cualquier cosa y no sonrío. No pasa nada. Claro, haces así con los ojos, fijas que te está interesando y listo, ¿no? Vale, también nos acompaña Javier Celaya, responsable de Podimo en España y LATAM. Muy buenas, Javier. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Encantado. Encantado de estar aquí, o encantado en general en la Yo vida. encantado en general en la vida y aquí esta tarde también. Vale, perfecto, lo digo por completar y tal. Bueno, pues como bien ya sabéis, todos los que nos estáis escuchando, hoy estamos haciendo el podcast con mascarilla. Es la primera vez que lo hacemos, ¿vale? Nosotros en el plato tenemos cierta distancia de seguridad, pero hoy nos han pedido que tengamos un poquito de extra. Entonces, si en algún momento notáis como que... Nos falta el aliento. Pues es porque estamos aprendiendo, ¿no? Que no pasa nada por aprender en esto. Exactamente. Vale. Vamos a ir al tema rápidos, ¿vale? Pero por ello. antes un par de cosillas yo quiero aclarar. A ver. Una de ellas es la planificación que tenemos para las emisiones de los podcasts. ¿Vale? Que la gente esto no lo sabe, no tiene un calendario ni está pensando en ello constantemente, yo lo sé. Y es que nosotros grabamos los podcasts y luego los emitimos en un periodo relativamente cercano. Pero es que ha habido veces que se nos ha solapado uno con el anterior y entonces emitimos primero uno que se ha grabado después. Entonces aparece una coña de Natalia. Otro día escuchaba uno que decía, no, pues ya se me está curando el resfriado. Y luego en el siguiente decía, no, pues he cogido el resfriado. Y digo, Yo soy la del resfriado, la afonía y el tic en el ojo. Ya no tengo nada, os lo diré. Así que para este 2021, que sí que estamos grabando y emitiendo en 2021, sí, eso sí. ya me he puesto al día. Esperemos. Hombre, es que está siendo un reto, eso también hay que decirlo Está siendo un y lo hablaremos seguramente durante la charla de hoy. Hacer podcast en tiempos de pandemia, podcast presencial, con 2 invitados por podcast, tal cual está la situación ahora, con temporales, nevadas y plagas de langostas de por medio, es muy jodido. Es muy jodido. Entonces nos estamos adaptando como podemos. Bueno, nos estamos adaptando como podemos. Ahí, alguien para el que lo pille. Esto para que lo pille. Sí. Esto es para que lo pille. Tú no lo has pillado, pero no pasa nada. Esto sí. ¿Por qué siempre hablas de política en los podcasts? No lo he hecho. Era fácil. Era fácil. pero bueno. Pensaba que lo había dejado ya. Prometió que no lo haría más. Hay que mojarse, ¿no? Las marcas valientes, Sí, aquellas que hablando se de mojarse, mojan. hablando de mojarse, precisamente para contextualizar esto, ¿vale? Venga. Esto para contextualizar. Y ahora nos vamos a mojar. La gente ya cuando lo escuche, que el Rubius se va a Andorra, dice que a tributar. A tributar. Mm. ¿Qué nos parece? Yo no tengo opinión al respecto, ¿eh? A mí me Es un parece temazo, que se vaya donde quiera, que haga lo que quiera con su dinero. Que haga lo que quiera con su dinero y con su vida. Yo soy muy partidaria de eso. Feel Vale. free. Feel free. Sí, sí. Lucas, ¿tú qué opinas? Así a bote pronto, ¿qué sientes? Siento indiferencia absoluta. Eso me gusta, Manu. ¿Tú qué opinas? Pues yo tengo sentimientos encontrados porque, por una parte, pues efectivamente que haga lo que le salga Del de Rubius. lo que le salga del Rubius.
Joder, de verdad, ¿eh? Pero no sé, creo que habría que plantearse y de alguna manera intentar evitar que este tipo de cosas pasen. No sé si es... Pues una reflexión, ¿no? De nuestras leyes fiscales versus otras. Exactamente. Pues una reflexión. Sí, dentro de un espacio que en teoría es común, o sea, porque hay la libertad de movimiento, debería ir también, esto iría más con una Unión Europea fiscal y tal, pero ya entraríamos en debates bastante más. Mola el hecho de que llegue el Rubius y de repente ponga el debate sobre la fiscalidad de España encima de la mesa de repente. No es el primero, esto ya ha pasado, esto ya, es se cíclico. Se ha puesto ahora. Es cíclico, esto hace 2 años se hablaba con... Si digo yo que se ha puesto ahora, se ha puesto ahora. Javier, ¿qué opinas tú al respecto? Antes eran los deportistas los que se iban a Andorra y ahora son los influencers, y dice mucho de la sociedad en la que vivimos. Dices la sociedad en la que vivimos con un poco de rintintín, ¿no? Pues a mí me ha sonado, y si queréis profundizamos con el tema de los influencers, que me Podemos ponen cambiar bastante el nerviosos. tema. Cambiamos de tema de podcast. Exacto. Podcast influencers. Me parece bien, de repente cambiamos. Así, ¿no? Venga. No, Esto pasa mucho en 80-20. Esto pasa, no vamos a cambiar. Lo que vamos a hacer es decir que vamos a hablar de podcast y luego terminar hablando de otra cosa. Pues mira, fíjate, todas vuestras opiniones me parecen súper relevantes, ¿eh? Que me parezcan a mí ya es como el sello final de la ronda, ¿no? El decir, decía Natalia, que haga lo que le dé la gana. Decía Lucas, a mí me da igual, yo no sé, yo no tengo ni por qué voy a pensar en ello. Manu, vamos a reflexionar sobre el tema. Javier, oye, que antes eran los deportistas, los influencers, ¿cómo está modificándose la sociedad, no? Bueno, pues yo no tengo ninguna opinión tampoco. Yo es que lo que pasa es que me gusta estar en un contexto en el que no tengo opinión sobre algo, ¿no? Que parece que tienes que tener opinión sobre todo ahora. ¿No? Esto yo creo que pero es la una pides. La pido para saber qué opina la gente y poder enriquecerme. Esto es muy interesante, ¿no? Más que intentar opinar tú, saber qué opinan los demás, intentar profundizar un poquito, no demasiado, porque el podcast no va de ello, pero pues mira, sobre esto yo ya me construyo una realidad. Esa opinión crítica que todos tenemos que tener y diferentes puntos de vista, ¿no? Pues mira, esto nos da pie a hilar con la gran cantidad, variedad de temáticas de podcast que hay en el universo sonoro. Y podemos arrojar algunos datos respecto a si la gente escucha mucho podcast, poco podcast, 1, 2, varios, ninguno. El podcasting como tal va como un tiro, eso es una evidencia. Eso dice la data, la analítica. Mi madre también lo dice. Sí. Y no hace falta. Pero escucha solo el tuyo. Da igual, pero dice que va como un tiro. Esto, cariño, va como un tiro esto. Gracias, mamá. ¿Qué vas a decir tú? No, y el 100% de la gente que está escuchando esto es usuaria de podcast. Ojo. Claro. Sí. Eso es un dato irrefutable. Se ha quedado pensando el tío. Es impresionante cuando dices el 100%, ¿eh? Ya, Sí. Es contundente. Te bloquea. ¿Qué tal vamos con el podcast? A nivel mundial, a nivel de España, cuéntanos un poquito, Javier. Bueno, es cierto que se ha puesto de moda y que no eres nadie hoy en día si no tienes un podcast. A mí me recuerda mucho hace 20 años cuando no eras nadie si no tenías un blog. Ajá. Y está aquí para quedarse desde el punto de vista que es una manera de comunicarse que empresas, personas e influencers han visto que es muy eficaz para llegar a un montón de audiencias. Por lo tanto, yo creo que es muy positivo que se haya puesto de moda. Bueno, también es lo que nos pasa siempre a todo, ¿no? Cuando algo se pone de moda nos metemos todos de lleno y rompemos lo que en su esencia iba a ser y ya uno no sabe dónde ir para estar bien informado o estar bien entretenido. No sé si entretenido se puede estar bien o mal, pero a mí es que lo de la variedad me gusta, pero en el exceso veo más problema casi que en el exceso. Lo contrario de exceso es defecto. Abundancia. Escasez, exacto. Sí, correcto, ¿eh? Al final es que nos volvemos locos. Yo he escuchado una estadística de esas que no refutas, ¿vale? Hace unos meses que decía que en la cuarentena se habían creado 80.000 podcasts en España. En España, que somos un país ridículo. Somos un garbancito en el mundo. 80.000 podcasts solo en cuarentena. El mío, uno de ellos. O sea, fantástico, ¿sabes? Pero que todos nos volvemos locos y era una reflexión que yo traía, ¿eh? Que si esto vale para todo el mundo. Porque efectivamente el exceso, pero esto pasa con todo, ¿no? Pasó con los blogs, pasa con las redes sociales, pasa con los influencers, que ahora todo el mundo quiere ser influencer y entonces todo es una copia de todo. Sí, redes como TikTok, como Twitch, que pueden estar ahora un poco más ahí en el candelero, yo creo que, y nos escucha mucha gente, una buena parte de los oyentes pertenecen al segmento de las marcas, de la parte de anunciante, y yo creo que ahí podemos hacer un poco una labor entre todos de sacar a debate el si sí o si no estar, por qué, cómo, porque yo soy de la opinión de que no
todas tienen que estar. Decía Javier, no eres nadie si no tienes un podcast. Es que a lo mejor eres menos y eres peor si lo tienes, si no sabes cómo enfocar bien y apuntar bien el tiro, ¿no? Es un poco el punto. Sí, totalmente. Yo creo que ahí lo importante no es tanto el sí o sí no, es el cómo. Porque creo que cualquier marca en el mundo puede buscar la manera de comunicar a través de un formato como el podcast. Esto no significa que todas las marcas tengan que tener un podcast. Tienen que buscar cómo, qué vas a transmitir, cómo se alinea con tu marca, buscar un territorio, buscar un mensaje y alinearte con ello. Exactamente, el cómo y un por qué, que esté alineado con tu propósito. ¿Por qué lo haces? ¿No? Porque al final no, lo hago porque el formato está de moda, ¿no? Vale, si no... Vale, póntelo de esta manera. Si no tuvieses acceso a ninguna estadística, ¿harías esto o no lo harías? ¿No? Porque de repente vemos... Pues aquí te respondo yo. Buena pregunta. Me encanta que me hagas esa pregunta, Lucas. Gracias. La tenía preparada. Yo la respuesta también. Nosotros, y de hecho antes te he preguntado en el pre-podcast, ¿qué tal te va el podcast? ¿No? Tienes dos, tienes Bullshit y Delirios. Hay uno que escucho y otro que no, pero bueno, los dos van bien. Y te preguntaba, ¿qué tal te van? Me dices, bien, tal, y me empezabas a dar métricas. Y yo te he dicho, ¿y eso de dónde lo sacas? La realidad es que nosotros empezamos el podcast sin tener ni idea de las métricas y continuamos el podcast durante un año sin tener ni una sola métrica. Ni una sola métrica. El podcast no es fácil de hacer, ¿eh? No es, y esto además con las marcas, luego hablaremos un poquito también de la involucración de las marcas en el mundo del podcasting, ¿no? Las marcas se fijan mucho en la métrica, en si está funcionando o no está funcionando, te preguntan, y luego también se piensan que en general cuando hay desconocimiento, como esto lo veo muy fácil, pues será fácil, ¿no? Que eso es un poco también la magia. Nosotros teníamos una norma cuando teníamos más parte visual, ahora tenemos más parte audio, cuando teníamos más vídeo en Reason Why, teníamos una norma, teníamos varios principios. Y el principio número 1 es que el usuario piense que podría hacerlo él mismo. Eso es la clave para que él se enamore de lo que está viendo y como que esté constantemente, por lo que nosotros pensábamos, viéndolo y diciendo, esto qué fácil es, pero me está encantando, ¿no? Si ves una superproducción, pues bueno, que también, ¿no? Igual no se convierte tan en la palabra de moda, ¿no? Tan viral, ¿no? Entonces, si no hubiera métricas, ¿seguirías haciéndolo? Bueno, si tú crees que está aportando valor, si tú crees que a ti te está trayendo, te está acercando a tus objetivos, ¿no? Sobre todo, claro, son objetivos de gran consumo, porque al final Danone se pone a hacer un podcast y no tiene métricas y a ver cuánto va a invertir en el podcast versus a poner un spot en tele, ¿no? Claro. En nuestro caso nos pasó una cosa de locos. Nosotros en nuestros 8 o 10 años de trayectoria, no te puedo decir las decenas de miles de noticias que habíamos podido publicar. Probablemente sean cientos de miles, no lo sé. Hago un llamamiento, por si alguno quiere consolarme. Nunca nos han escrito ningún email, ningún mensaje en redes para decirnos, me encanta cómo escribís esta noticia. Nunca nos ha pasado, jamás. Y de hecho, hagamos también un poco un ejercicio de reflexión interna, de decir, ¿tú alguna vez has escrito a un periódico para decir, oye, me ha encantado que bien has puesto este artículo? Claro, eso no pasa, ¿no? Es raro, ¿no? Eso es raro, ¿no? Sí que te dicen, oye, me encanta lo que hacéis, me encanta lo que habéis hecho en el mercado, me encanta vuestro posicionamiento, eso sí. Pero me encanta este artículo, cómo has redactado este artículo, eso no nos haya pasado. En cambio, con el podcast nos empezó a pasar desde el primer episodio que empezábamos a recibir emails de gente, me ha encantado el podcast, me encanta esta gracia, oye, ¿por qué no habláis de esto otro? Te sugiero esto. Nos criticaban en privado, oye, Javier, hay una persona que me decía que digo 80-20, como 20 en vez de 20, y yo cada vez que lo digo estoy intentando meterla ahí como pueda, me acuerdo de ella todo el rato. Ese tipo de cosas es lo que fueron nuestra métrica, en la que yo llamo métrica de calor. Entonces, para mí, no hay ningún producto editorial que se aproxime a la métrica de calor que te puede aportar el podcast. Y creo que la marca, como decía Manu, si sabes hacerlo, si tienes un cómo, como también proponía Lucas, ¿no? Es decir, el por qué. Yo invito a todas las marcas que se metan en el mundo podcasting, pero después de esas dos preguntas... Sí, hay que hacerse preguntas, claro. Hay que contratar servicios de consultoría, hablar con expertos, preguntar, oye, ¿cómo puedo hacerlo? ¿De qué puedo hablar yo? Y porque hay muchas referencias de podcasts muy buenos y producciones exclusivas que hace Spotify que lo revientan, como X-Ray y cosas así, ¿no? Entonces yo me quiero hacer un X-Ray, ya bueno, pero es que tú a lo mejor eres Danone y no pintas nada hablando de otras cosas, ¿no? Entonces, Carlos Post, que nos está escuchando, ¿qué opinará de que le estemos dando tanta caña a Danone?
Pues no sé, yo caña no le estoy dando. No sé, no te podemos he dar. cogido el guante. Vale. Danone, orgulloso patrocinador de esta sección. Bueno, aquí se puede hablar de cualquier marca, ¿eh? Sí, O sea, sí. eso... El patrocinador entra después. Ibas a decirnos algo, No, iba a aportar el dato de que en Estados Unidos, que es como el referente, aunque sí que hay muchos estudios y mucha métrica de que España está despuntando y que España es el segundo mercado, o en algunos casos el mercado principal de podcasting en el mundo, que yo me quedo loca cuando escucho esas cosas, pero bueno, Estados Unidos para mí sigue siendo la referencia en este terreno. El audio online, y aquí en Global Podcast evidentemente, se ha convertido ya en el formato central en la estrategia de los responsables de marketing en un 62% de los casos. Lo tienen en cuenta dentro de esa planificación de medios que decías tú. Claro, pero ¿destino Preso a contratar un spot en tele o me hago un podcast? Pues 62%, ese es el dato que yo tengo, por si puede servir un poco como pues, de lo que ocurre allí, luego viene para acá, ¿no? Pero sí que es verdad que las marcas tienen que centrarse y decir, vale, pues sí, no, y si sí, ¿cómo? Oye, de todas maneras, un poco de respeto al número, ¿no? Mejor vamos a faltarle un poco de respeto al número. Porque el 62% de los marketers están pensando en el podcast para su marca. Puede ser, pero de ahí a que luego ocurra que el 62% de las marcas tengan su propio podcast o que inviertan en podcast. El podcast para mí es un medio de nicho y tiene que seguir siendo un medio de nicho. Lo que pasa es que tienes que aportar un valor, bueno, de nicho. A ver, nicho no son... Un nicho grande, ¿no? Un nicho grande, sí. O sea, No, y es gente friki hablando de cosas frikis muy especializadas para gente friki que le gustan esas fricadas, pero es un modelo de negocio y hay que poner ese modelo sobre la mesa y hay que hablar de que hacer un podcast cuesta dinero y hay que encontrar la rentabilidad de hacerlo y hay que encontrarle el sentido, ¿no? a la industria. Javier, ¿qué opinas de nuestras primeras intervenciones? Coincido, me ha parecido muy interesante lo que has dicho a lo largo de estos 10 años en Reason Why, que habéis publicado un montón de artículos, y no me ha extrañado la reflexión que has hecho, ¿no? Porque afortunadamente seguimos siendo humanos, a lo mejor dentro de unos años tienes aquí unos robots haciendo conversaciones, y nacemos programados para escuchar. La oralidad forma parte de la manera que nos comunicamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí las marcas, a lo largo de estos años, han comunicado de una manera textual muy lejana al ser humano, ¿no? A la manera que recibimos los mensajes. Entonces, cuando tú escuchas un podcast, lo que estás haciendo es escuchando un contenido que te llega de una manera mucho más humana, más emotiva, más emocional que racional, ¿no? Y por eso es cierto que es un mundo de frikis o de nichos, pero, por ejemplo, en España, que el año pasado se hayan publicado más de 100.000 podcasts, como decías, 80.000, pues, el dato añadiendo América Latina son más de 100.000, es una audiencia enorme, muy pequeña cada una de ellas, algunas son con grandes audiencias, pero que te indica claramente que todos, a nivel particular o a nivel empresarial, tenemos una historia que contar. Y que este formato o esta herramienta de comunicación nos permite hacerlo, ¿no? Independientemente luego de las audiencias. Y cuando habláis de métricas, siempre nos quejamos todos de las métricas. En el mundo del podcasting son muy incompletas. Esas miles de escuchas que supuestamente tienes, sabes que el 80% o por ahí no son reales. Es decir, es gente que se ha descargado el podcast, pero tú no sabes si se lo ha escuchado hasta el final o no. Te dan por válida una escucha con el mero hecho de que se hayan escuchado los primeros 60 segundos. Por ejemplo, esta conversación, que va a durar una hora, en nuestro caso eso ya lo hemos superado, ahora te cuento el truco. Bueno, pero dale. Sí, empieza a ver si puedes medir las tasas ¿sabes? de No, conversión nosotros y demás. hemos ido al truco de la vieja escuela, pero ahora te lo Vale, pero bueno, para mí, sabes que está muy bien porque hay que tener referencias. Lo mismo pasa en la televisión, lo mismo pasa en los medios de comunicación, sabes que damos por válidas unas métricas como referencia con el fin de saber, sabes, dónde nos podemos mover y como referencias, ¿no? Pero, Javier, es que el ego necesita alimentarse. Exacto. Es que... Es sexo. Aunque, y hay que hacer rankings. Aunque sean porque 60 si no, segundos, da igual. Te dices, joder, tengo un oyente. Qué pasada. Las trampas En realidad al no es solitario. oyente. En realidad pasaba por ahí. Claro. Pero afortunadamente sí se van mejorando y ahora empieza a haber tecnología que sí te mide si se ha escuchado la hora y 10 minutos hasta el final o no. Que esto yo creo que es lo interesante. Pero es que haces el podcast para... A ver, ya entramos ahí en un terreno sociobiológico un tanto, para mí, turbio, ¿eh? Tendríamos que cambiar de 80-20 e irnos a un formato más... no sé, puro y humo y poca luz, hablando sobre la importancia, la necesidad que tiene el humano de sentirse querido y hacer un podcast para que le escuche mucha gente y entonces sentir que su opinión importa, ¿no? Yo creo que tú haces el podcast por otra cosa, no por la audiencia, ¿no? No por la métrica.
Entonces el podcast, primero porque tienes ganas de expresar algo, tienes ganas de aportar algo y también crees que eso te va a traer un beneficio independientemente del número. Es que entre tener 100 oyentes y tener 200 oyentes tiene lo mismo. O sea, quiero decir, no hay una gran diferencia de éxito. El éxito va a venir luego, no sé, pues en el propio producto que estás creando, si te trae una rentabilidad el propio producto, si ese producto es una puerta de entrada hacia tu actividad principal. Yo creo que es una reflexión tanto paralela a lo que estamos, no sé, a mí es que la métrica siempre me ha dado muy igual. Siempre me ha dado muy igual. Pero tú ponte en la piel de un director de marketing, ¿no? Que tiene que reportar a un director financiero o a un CEO y que dice, venga, este 2021, ¿qué voy a hacer con mi presupuesto? ¿Cómo lo voy a distribuir? Tú bien sabes que hacer un podcast no es barato y no es algo rápido, sencillo y fácil como piensa todo el mundo. Entonces, ¿por qué voy a invertir ahí? De ahí viene muchas veces el que las marcas se acerquen a los que hacemos podcast y digan, bueno, pues hacemos 1 o 2 para probar, ¿no? Entonces, ahí evidentemente pues entra el conflicto y dices, no, es que con 1 o 2 evidentemente la prueba va a salir mal. Claro. Pero yo entiendo al director de marketing que mire con lupa la métrica, aunque sea todo mentira, pero es necesario tenerla. En nuestro caso, en la métrica la rompimos cuando empezamos. Tenemos una métrica muy interesante que es el audio resumen. ¿Vale? Voy a contarlo, Natalia. Pero vas a decir al... No, un poco. O sea, ni mucho ni poco. Todo el mundo sabe dónde está nuestro audio resumen, solo hay 2 opciones. No, pero voy a dejar un poco ambiguo. Vale. Ahí. Nosotros tenemos un audio resumen que durante 90 segundos te resumimos la actualidad del día. ¿Vale? Ese clip lo subimos a 3 sitios, antes a 2, ahora a 3, que son los altavoces inteligentes. ¿Vale? Y tú le puedes pedir a Google Home o Alexa que te digan las noticias del día y entonces Reason Why, con una calidad muy superior a la que pueda aportar ningún otro medio, que debe ser que no les importa mucho la calidad que aportan en ese clip, pues te lo escuchas en 90 segundos. Ya he hecho mi minuto de publi. Entonces un día le digo a Natalia, oye, vamos a ver las métricas. Nos metemos a ver las métricas en una de estas plataformas y veo que tenemos 80.000 reproducciones en un día. 80.000 reproducciones. Y digo, ¿podemos ver la semana anterior? Pues 80.000 era el día que peor. Había un día de 130.000, 90.000, 171.000. A mí me paran por la calle, ¿no lo sabes? Claro, y yo digo... Tú eres la del audio resumen. Y le digo, Natalia, esto está mal, esto no puede ser, ¿sabes? O sea, esto... Me dice que sí, que es lo que... No, y Natalia me dice, esto está mal. Entonces, el caso es que ya hablamos y dijimos, oye, hablamos con personas responsables de estas plataformas. Bla, bla, bla. Entonces, dicen, bueno, es que está en beta. Digo, ya, coño, pero está en beta, pero es que si tuviera 170.000 reproducciones, aparte que tendría más audiencia el audio resumen que la web, es que a Natalia la pararían por la calle, es que tendría cola en la gente, o sea, en la entrada de la oficina. Dice, bueno, es la beta, es el número que pone, tú utilízalo. Y desde entonces ya no he vuelto a mirar la métrica. Y con el podcast, lo que hicimos, que estábamos muy contentos, la verdad es que nos ha funcionado muy bien las plataformas, nosotros como estamos virando hacia un contexto de membresía más executive dentro de lo que es la marca Reason Why, pues el podcast lo vamos a ofrecer a los suscriptores. Entonces directamente, si tú quieres escuchar el podcast, lo escuchas dentro de Reason Why. Tenemos clarísimo la audiencia, porque es la audiencia que tiene ese podcast. Es verdad que no sé qué minuto es el minuto de éxito o no éxito y tal, pero no me importa. Yo sé que hay 3.000, 4.000 personas que cada vez que subimos un podcast lo escuchan. Lo estarán disfrutando, estará siendo útil para ellos. Eso es un poco el objetivo al que yo creo que las marcas deberían aspirar. Es decir, creo un producto y no me interesa el que venga mucha gente a mi producto, sino yo voy a ofrecérselo a mucha gente en diferentes contextos, ¿no? Yo creo que eso es un poco el planteamiento. Sí, aparte de ahí, con el tema de las métricas, creo que hay veces que tendemos a ver las cifras de manera absoluta y lo interesante es que te sirvan para ver una evolución, ver cómo evolucionas, ver qué cosas interesan más, ver qué cosas interesan menos. Aunque no te las creas tanto, no se trata tanto de ese ego y que es algo inherente, creo que lo habéis dicho alguno de vosotros, es algo inherente al ser humano y más creo que las plataformas sociales lo están multiplicando. Veamos, por ejemplo, cuando hay adolescentes que suben una foto a Instagram y si en los 10 primeros minutos no ven que tiene muchos likes, la borran. Porque no quieren. Sí, esto es un comportamiento humano que pasa. ¿Y a ti cómo te da igual venir con una camiseta de Batman todos los días? Mira, yo puedo subir una foto a Twitter en la que se me ve con una camisa normal, bonita. Lo único que me puedes decir es por qué vengo con botas hoy. ¿Con botas? El que viene con botas soy yo. Bueno. Pero eso es un debate interesante, ¿no? El de plataforma sí, no, o app propia, plataforma propia. ¿Cómo lo veis esto? Interesante. Depende de tu objetivo de comunicación. ¿Quieres audiencia
o quieres, como en vuestro caso, que tu objetivo, por lo que te he entendido, es crear una membresía, crear una comunidad alrededor de vuestro contenido, o quieres monetizar? Ujú. Entonces yo no creo que es una cosa u otra. Yo creo que en un momento dado, como cualquier producto, puedes tener diferentes ciclos de distribución, de comercialización. En un momento Claro. quieres audiencia, que te escuche, que te vea el mayor número de gente, entonces ahí deberías estar en todas las plataformas posibles. Ujú. En otro momento dado, como tu objetivo es crear esa comunidad y dar valor a esa comunidad, pues como hacéis, que tenéis un 20% fuera y el 80%, o sea, esta es una intro, y el 80% tienes que venir a Reason Why a escuchar el resto. Me parece muy inteligente por vuestra parte, pero ahí habrá un gran embudo. ¿Sabes? Sabéis que Nos han perdéis. empezado a dar una estrellita. Nos han quitado, teníamos... Yo quería 5. los grillos. ¿Cuándo vais a sacar los grillos? Yo te saco grillos. Pero es que, ¿por qué me estás poniendo el reto? Sabes que no me sé los colores de los iPads, ¿verdad? De los iPads. O sea, de los iPads, de los pads. Es eso, ¿verdad? Es eso, me quieres poner en evidencia. Ay, Total. Cri, 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 cri. Juégatela. ¿Me la juego? Venga. De Venga, una. dale duro. Vais a flipar. Venga. Vais a flipar. Pin, 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 pin. ¡Vamos! Puede valer. Nos No vale, está nos mal, vale. o sea, Esta nos vale. Eso es para cerrar tu intervención. Perfecto, O sea, ahí me que callo. parece fantástico. Me faltaba la parte de monetización. Perdona, dale. A lo mejor una marca en un momento dado no suele ser una marca, más suele ser un medio de comunicación. Que al final, y sabemos todos que la publicidad, no solo por el maldito COVID, está habiendo una transformación en las vías de ingresos publicitarios y están buscando terceras vías desesperadas, sea suscripción o sea monetización. Entonces, yo no creo que sea uno o la otra. Los latinos somos siempre muy tajantes. O lo uno o lo otro. Yo creo que No hay grises en esta vida, ¿no? no hay grises. Ya, ya. Y hay fases. Y ya está. Entonces, depende del momento de. ¿Sabías que la intención de compra mejora en un 50% cuando el anuncio lo lee el presentador del podcast? ¿Estás haciendo una introducción de la cuña y del patrocinio? Es ¿O que estás- como ha hablado Javier de formatos publicitarios y demás. Vale, perfecto. Entonces, perdona, Natalia, que te he Pero interrumpido. es muy buen mi mente. dato ese. ¿Cuál es el muy dato? buen Repítemelo, por favor. 50% mejora la intención de compra cuando en vez de una cuña el anuncio está integrado y lo lee el presentador. Pero no sabemos si mejora hasta el 50 o el 50. Porque si es el 50 y tenías poca, ahora tienes un poquito más. Yo es que soy de letras. ¿No? Yo veo ahí un 5 un Yo- 0 y es mucho. A ver, cuéntanos. Yo en mi podcast hago alguna mención a Google y sé de buena fuente que han se crecido utiliza mucho más desde que yo Sí. lo digo, ¿no? Sí, que sí. utilizo Google, sin Pues, duda. Sí. Sin duda. Bueno, nosotros sí que tenemos un patrocinio en nuestro podcast, una marca que nos acompaña desde hace ya bastantes meses. Cuéntanos, Natalia, déjame que lo introduzca. Porque de esto tendremos mucho que aprender, ¿no? Entiendo. Hombre, de esto hay mucho que aprender. Hay universidades ya especializadas en tema podcasting. En ¿Cómo, ESIC, concretamente, yo no sé si habrá algún máster dedicado. Hasta donde yo sé, creo que no, pero podemos lanzarlo ahí porque ya que es nuestro partner y vamos tan de la mano, pues oye, si va a mejorar el 50% la intención de compra, pues que lo hagan, ¿no? Vale. Pero evidentemente formarse es muy importante. Acceder al conocimiento es vital. Y nuestra recomendación es que lo hagas en ESIC Business School para que puedas formarte y transformar tu vida. ESIC Business School, Transforming People. ¿Tú crees que habrá mejorado un 50% la intención de compra? Están todos haciendo clic ahí ya, pero vamos, seguro. No, porque No. dejan de escucharnos. No, pero A la vez, seguramente, multitask. no sé si es ese 50% aquí, pero mucha gente que estará ahí con el run de, oye, debo ponerme a estudiar, pues a lo mejor, oye, se le despierta este instinto porque lo estamos hablando y que en realidad pues ya va más allá de, ya hemos quitado la parte de la cuña. Ya que queda fuera la parte publicitaria, efectivamente, pero mira, has introducido un tema muy interesante, Manu. Nosotros... Yo siempre lo hago. Es que si no dices esto no eres nadie, ¿no? Oye, grandísimo tema que has introducido, pero déjame aportar algo que mejore lo que has dicho. Yo poco a poco voy aprendiendo de las tertulias, voy viendo, ¿no? En plan, según decía tal, eso ya hace que se note que como que tú lo has pillado mejor, tal. Sí, todos los gurús tienen su técnica. Yo soy un aprendiz, ya sabes. Decía que has introducido un tema muy interesante. Nosotros, como sabéis, ya lo sabéis, acá pasa hace un minuto, sí que es nuestro partner, es cliente nuestro, es patrocinador de este podcast, y nosotros hacemos una mención en la locución sobre ESIC y recomendamos que la gente estudie en ESIC. Nos ha pasado que otras escuelas de formación, otras escuelas de negocio, han querido ser clientes de Reason Why, como es lógico, y les hemos tenido que decir que no. Porque lo que dice Manu es, cuando alguien está escuchando la voz de una persona que tiene de referencia, en este caso Natalia, te está recomendando que escojas un producto o una marca,
tu credibilidad la estás poniendo encima de la mesa. Entonces, ¿puedes tener tu credibilidad encima de la mesa en un contexto y en otro contexto cambiar de credibilidad? Bajo nuestro punto de vista no se puede, y entonces yo creo que si eres fiel a un principio así, serás capaz de conseguir, porque obviamente no podemos recomendar algo que no conocemos. Es decir, oye, empieza a recomendar mi agencia. Pues no, primero tendré que saber cómo es tu agencia, tendré que saber cuáles son tus procesos, conocerte bien, no puedo recomendarte. Otra cosa es que hagamos publicidad alquilando el espacio, ¿no? Eso es otra cosa. Pero yo creo que es muy importante que cuando las marcas se acerquen a los podcasters y les digan, quiero que me metas en el guión, haya una reflexión. Y esto va para las dos partes, tanto para la marca como para el podcaster. No recomiendes algo que no sepas exactamente lo que estás recomendando, porque además cae tu credibilidad con el resto de anunciantes, también cae, con tu público cae, ¿no? Sin duda, eso va intrínseco al amateurismo de esta industria y de otras digitales, ¿no? Claro. Estos se han ido dando cuenta, sobre todo los influencers, en YouTube y en otras plataformas, a medida que iban avanzando, ¿no? Al principio decían que sí a todo y luego se iban dando cuenta de, ostras, pero es que esto no es muy coherente, ostras, pero esto, ¿sabes? O sea, que yo creo que va en función de... Va totalmente... es proporcional a tu madurez en una industria, ¿no? Claro. Que al principio dices, un patrocinador, genial, pero igual el patrocinador va... no tiene ningún sentido que esté ahí, ¿eh? Claro. Pero claro, tú dices, hostia, pero tengo un patrocinador. Claro. Y todo el mundo, ¿no? Sobre todo cuando empiezas dices, hostia, es que tengo un patrocinador, ¿no? Orgulloso patrocinador de tal. Y dices, hostia, sí, pero es armamento nuclear, ¿eh? Recuerda, patrocinas armamento nuclear. Y además has comentado un tema, has dicho... Un tema muy interesante, pero déjame que te añada. No. Es que estábamos hablando de los podcasters y has dicho, y como los influencers. ¿Y acaso los podcasters, la gente que hace podcast, no son también influencers? En mi caso sí, en otros no lo sé, ¿no? No, pero quiero decir, también es otra forma, es otra vía de tener... Tiene todos los requisitos de un influencer. Sin duda. Sí, además... Es un canal, una comunidad, etc. Y hay temáticas muy, muy nicho, como decíamos antes. Entonces, esas personas, esos podcasters que hablan de una temática muy, muy concreta, son prescriptores o potenciales prescriptores de temáticas. Pues yo sé que tú, Manu, escuchas un podcast de historia o no sé qué, como muy friki, ¿no? Que no es muy nicho tampoco. La historia interesa a todo el mundo. Bueno. Hombre... Bueno, a mí no. bueno, ponle. Pero ahí, pues Pero- yo que sé, tiene más sentido que se anuncie determinado producto más afín a esa temática que en 80-20, por ejemplo, ¿no? Sí, pero puede ir mucho más, algo mucho más nicho si es sobre la cría del caracol del norte de Italia, ¿sabes? Eso me va interesando No sé más. si hay podcast de eso, me ¿eh? va Seguro que hay interesando. alguno. Seguro que hay De esos alguno. 80.000 podcasts que hicieron durante el confinamiento, seguro que hubo Alguno. alguno sobre la cría del caracol. Alguien que dijo, oye, aquí no hay ningún podcast hablando de crías de caracol. Voy a ir a por Voy a ello. ir por ello. Pues oye, igual tienes un nicho. Oye, Lucas, vosotros en Social Mood, que ahora nos contáis un poco, nos contáis, eso también mola hablar en primera Sí, persona al sin plural, duda, o en este caso tercera. Nos contáis, a Sí. mí y al otro oyente que está ahí. Exacto, os contáis vosotros todo. Digo, ahora nos cuentas un poco qué hacéis en Social Mood, ¿vale? Tendrás tu minuto de publi, pero teníais un blog, ¿vale? Sí, Pues tenéis un blog. Sí. Pero bueno, fue como muy comentado, estuvo muy en la cresta de la ola, muy en la pomada, Sí. el blog de Social Mood. Y luego lanzáis el podcast. Y has lanzado Bullshit como podcast tuyo propio. Sí. ¿Has notado diferencia en la repercusión real, física, de cómo te escribe la gente, acercamiento incluso de clientes, notoriedad de marca? ¿Has notado algo de eso? Bueno, es que nosotros hemos evolucionado mucho en los últimos años, desde que lanzamos 40 de Fiebre a ahora. 40 de Fiebre, que es el blog. Sí, el blog. Entonces, desde que lanzamos esto ahora, hemos evolucionado y hemos mutado bastante de piel. Entonces, sí, yo te podría decir que es que los objetivos eran diferentes. Cuando lanzamos 40 de Fiebre, el objetivo era formar a la gente que venía de abajo. No llegar al director de marketing que nos pasase un brief y entonces... sino formar a la gente de abajo. Y eso lo hemos conseguido. De hecho, todavía nos escribe muchísima gente que gracias por estos artículos, nos han ayudado O sea, a mucho. ti sí te dan las gracias, a nosotros A no. él sí. A él sí, Pero es que él es un blog. Ya, claro. Y es un blog además que a mí he de decir que me parece bastante chulo el de 40 de ¿Qué Fiebre. vas a que es- decir? Estoy aquí delante. No, pero si me pareciese una mierda lo diría, ¿eh? O sea, no. Mentira. No tienes huevos. Mentira, no tendría huevos. no. Me callaría. Vale, pero no vale, diría. vale, pero vale. no No dirías diría- nada. pero Está bien. ahí tienes razón. Pero no diría. Pero no dirías eso. que te gusta. No, pero se trata es un blog que tiene una parte muy práctica
Con lo cual, tú tienes un problema, entras en el blog, te soluciona el problema, luego lo agradeces. Esto también aplica al mundo del podcast. Hay distintos tipos de podcast. Hay podcasts que son súper prácticos. Es como cambiar el aceite del coche. Y quieres aprender cómo se cambia el aceite del coche, te escuchas un podcast y sabes. Entonces, ¿Hay podcast de eso? Sí, la marca Total tiene un canal precisamente. Wow. Se lanza al mundo del podcast y son consejos de automoción, cómo cambiar, un poco para gente friki que le gusta hacer estas cosas. Está guay porque dirán, así, ¿ves? Así se cambia el aceite, ¿ves? Fíjate, ¿ves? En ese agujero, en ese de ahí. Justo, lo tienes. Ya, ¿eh? Al final es un poco casi como los tutoriales. En el siguiente vídeo les vamos a mostrar cómo se... Pero mira, has dicho algo interesante, porque a nosotros lo que nos ha pasado es que hacíamos consejos muy prácticos, ¿no? Es decir, dábamos las respuestas a una pregunta, ¿no? ¿Cómo cambiar? Pues en nuestro caso sería cómo generar más leads, ¿no? En nuestro caso. Vale, pues nosotros dábamos la respuesta. Nosotros a lo largo de los últimos 4 años nos hemos dado cuenta que no queremos dar la respuesta, porque la respuesta no es una, son muchas. Y depende de cada caso, varía muchísimo. Entonces lo que no queremos es ser la referencia o una referencia en lo tienes que hacer así. Porque no creemos en lo tienes que hacer así, ¿no? Es que lo puedes hacer así, también lo puedes hacer asá. Y no hay una verdad, ni hay una... Y de ahí nació, en parte, bullshit, ¿no? Que yo al final lo que veía es que el mercado está lleno de respuestas y de gurús diciendo lo que tienes que hacer para ganar más dinero, para ser más feliz, para llegar más alto, para ser futbolista. Y dices, no, hostia. Perdóname, Lucas, que cambie de tema, porque necesito cambiar de tema. ¿Tú piensas que somos todos gilipollas en LinkedIn? O sea, sin duda, sí. ¿Lo piensas? Sí, rotundamente. ¿Por qué crees que eso pasa? Bueno, ¿por qué fenómeno? ¿Cómo? O sea, te lo pregunto en serio. Es un fenómeno LinkedIn, ¿eh? Sociológico. ¿Por qué tú crees que a la gente le parece bien comerse mierda que sabe que es mala y fingir que es buena? Y llega un momento que lo finge tanto que hasta se cree que es buena. O sea, es como... Ahora luego se puso de moda lo de haz doble clic para no sé qué. Entonces todo el mundo haciendo likes en fotos. Y digo, ¿y estos 7.000 subnormales que han hecho doble clic? No, es genial porque pone 149.000 comentarios, ¿no? A esa publicación, sí. A una de las primeras. 149.000 comentarios que dices, vale, viral, ok. Y entras a ver y veías CEO. Y el CEO decía... Totalmente de acuerdo. Me parece genial. Esta publicación es maravillosa. Y dices, wow, eres director general, directora general, CEO, o sea, una persona que lleva 15 años trabajando, 20, 30, y tu comentario a una publicación que no tiene ni un jodido sentido es genial. Pues eso es LinkedIn. Mira, no hay mejor forma de resumir LinkedIn que es eso. Pero bueno, hay una cosa de LinkedIn que es... A mí a veces me pasa, de decir, oye, ojo, ¿dónde está Reason Why? ¿Al lado de quién? ¿Quién lo recomienda? ¿Por qué? Digo, porque es que no me da la gana estar ahí, o sea, no quiero, o sea... Hay un tema ahí de que nos creemos demasiado intelectuales y como doblamos la campana de Gauss y nos hemos vuelto un poco tontos. Bueno, el mayor ejemplo es que esto pasa cuando alguien a lo mejor tiene puesto que está desempleado, celebra el aniversario de trabajo y la gente le dice felicidades. ¿Cómo? Sí, esto es un clásico. Hay gente que felicita a todo el mundo por su aniversario de trabajo sin mirar ni siquiera en qué empresa trabaja y ni quién es. Entonces tú ves una publicación de alguien que dice, pone LinkedIn automáticamente, cumple 3 años como desempleado. La gente no lee y dice, felicidades, enhorabuena. Y es como... Qué paleto, por Dios. Pero es la medida de LinkedIn. Que yo te paso, todas las publicaciones que hago, todas son parodia. O sea, no hay ninguna que haga, más o menos, de las últimas 20 igual hay una, pero no. En serio. Y son parodia. Y una vez puse, acabo de conectarme al 5G y vengo del futuro. He visto que Donald Trump, he visto que no sé qué, he visto que no sé cuánto, ¿no? Sí. Todo era absurdo. Sí. Y me respondió muchísima gente diciendo, ¿en serio? Me parece muy fuerte. Y digo, pero tío, o sea, de verdad, ¿qué nos está pasando? Yo creo que como sociedad, yo lo digo por 2 cosas. Primero, por LinkedIn. Tenemos un problema como sociedad. Primero lo ves en LinkedIn. Sí. Pero segundo, ¿sabes dónde lo ves? En que cada vez hay más y más y más cuentas de gente explicando fotos, memes, chistes, etc. Entonces dices, claro, estamos en una sociedad en la que si aparece una foto graciosa, hay miles de cuentas explicando por qué esa foto es graciosa. Es decir, que la gente ya no piensa. Ya no piensa.
podcast. Bueno, Pero estábamos es muy hablando de divertido, podcast, es ¿no? muy No, es que divertido. a mí lo de LinkedIn me tiene un poco frito, ¿eh? Bueno, haremos un podcast de No, ello. sobre todo porque nos tiene, o sea, en nuestra industria, en la industria del marketing, nosotros nos dedicamos a trabajar con la mente, con el cerebro y ofrecemos estrategia, ofrecemos creatividad, ofrecemos soluciones. Y entonces tú al que contratas o al que llamas o el que te fías es el que tenga o el que tú consideres que tenga la mejor mente o el equipo de mejor mentes que te puedan ayudar. Y si eso se empieza, como bueno, ya no empieza, ya está pasado de rosca, a difuminar, se empieza a poner un blur delante, se empieza a contaminar y ya no sabes dónde, ponemos lo mismo, dónde escoger, se empiezan a crear esos falsos gurús. Yo no sé si existen los buenos gurús, pero en el punto de decir, pues este tipo sabe mucho de... No, especialista en... A mí me da una vergüenza ajena el referente mundial de transformación e innovación. Digo, pero tú eres... La gente que habla de sí mismo en tercera persona a mí me pone muy nerviosa. Es que yo ya no sé qué cargo ponerme en LinkedIn, yo lo paso fatal. Tiene Yo digo, tantos años de experiencia, pero cabrón, si lo has escrito tú, eres tú mismo. O sea, ¿Qué estás contando? es una movida muy, de verdad, ¿eh? O sea, estoy súper cabreado con el tema. Es gore, y, es gore. Y aprovechando que estaba aquí Lucas, que además es bastante ácido con LinkedIn, pues necesitaba preguntárselo. No, es que es lo malo de LinkedIn, que en cuanto abres el tema ya es un agujero negro. Ya. No paras. No paras. Es el agujero negro de LinkedIn. Bueno, decía, nos vas a contar qué hacéis en Social Mood, ¿vale? Pero antes de que nos lo cuentes tú, se lo quiero preguntar a Javier, ¿vale? Porque era un podcast está siendo un podcast. Era. Está siendo un podcast sobre podcasting. Javier, ¿qué hacéis en Podimo? ¿Qué es Podimo? Cuéntanos. Pues Podimo es una plataforma de podcast y audiolibros. Nacimos en Dinamarca hace un año Vale. y somos como modelo de negocio una plataforma de suscripción. Nuestra única vía de ingresos son los ingresos que las personas que acceden a nuestro contenido exclusivo y original pagan 3,99 euros al mes y es nuestra vía de ingresos. No tenemos ingresos publicitarios. Vale. Y el gran reto desde el punto de vista de este negocio es que hoy en día hay millones de personas que escuchan podcasts en abierto gratuito y nuestro reto es convertir al menos un 20% de esos oyentes en oyentes de podcast de pago. Entonces, la clave está en conseguir tener un contenido de suficiente calidad como para que la gente quiera pagar por escucharlo. Exacto. Como siempre, el contenido rey. Contenido rey. Cualquier cosa que hagas, sobre todo en Internet, desde el punto de vista de plataformas de streaming, sea cine, sea música, sea libros, audiolibros, tener contenido original, exclusivo y de calidad es una de las claves de éxito de este negocio. Yo estoy completamente a favor de este planteamiento y os quiero felicitar por el crecimiento que estáis teniendo, el desarrollo de mercado que estáis haciendo, que está siendo por lo que nos llega, entiendo. Tienen campaña en tele ya y todo. Sí, o sea, tienen Sí, campaña en tele. Nos hicimos grande estas Navidades. Hasta que no tengáis campaña en Reason Why, estáis en segunda división, pero lo entiendo. En este país, todavía la televisión, por mucho que hablemos de Internet y de podcast, sigue siendo el único medio que te lleva a una audiencia masiva. Lo tengo demostradísimo porque no solo he hecho tele... Perdóname, un segundito. Grillos. Lo siento, llevo trabajando en Internet 25 años y Ha quedado bien, pero quería hacer el tocotón. Pero bueno. No, te ha quedado bien, te ha Se ha quedado quedado bien. bien, sí. llevo 25 años trabajando con Internet y nos cuesta admitirlo a las personas que estamos dedicados a esta actividad, pero la televisión y todavía sigue siendo el medio principal para llevar una marca nueva al mercado y que la gente conozca esa marca y esa categoría. Me gusta que utilices el todavía. Todavía. Pero sigue siendo eficaz. Es caro, pero sigue siendo eficaz. Sí, Hombre, a ver, está ahí, es evidente, o sea, no hay que negarlo. Es y en verdad Navidades la gente ve más televisión de lo que sospecha. que sí, bueno, El ya día 2, confinados 3, y todo. 4 y 5 de enero fue impresionante. Impresionante. Otra cosa es que abramos el debate, ¿no? Y se pongan el resto de players que están ahí achuchando a la televisión, pero la televisión sigue siendo nuclear. Y España es muy diversa y muy variada. Siempre la miramos desde nuestro prisma de burbuja de nosotros mismos, pero la España rural, la España A ver cañí... si te crees que en España el rural no hay internet. No, a No, ver. pero hay otro... No sé, es distinto. Pero es España consumidora, porque esa gente que ve televisión compra Sí, sí, y claro. convierte. Yo estoy hablando de gente que está predispuesta a pagar 3,99 € al mes por consumir un contenido que hasta ahora lo consumía gratuitamente. Bueno, Netflix hace campaña en tele. O sea, quiero decir... Claro. Exacto. Y si te lo dice la tele, ¿no? ¿Cómo no lo vas a hacer? Te le dice. Qué buena frase, ¿eh? Qué buena frase. No, pero fíjate, Javier, que a mí, yo también estaba de acuerdo con lo que estabas diciendo antes y también estoy de acuerdo con esto, excepto con lo de la palabra único. Yo, y un poco parafraseando a 40 de fiebre, que dicen, no es la única manera de hacerlo, ¿vale? Entonces, yo no creo que sea el único medio
que es capaz de llevarte a una audiencia masiva, pero sí que si quieres elegir uno solo y quieres llegar a audiencia masiva, elige la tele. Eso sí que me parece como, sí que vas a elegir uno solo. Uno solo, pues venga, mucha gente, ¿dónde la tengo? En la tele. Pero también habrá que ver a nivel de proporción de inversión, que has dicho, es muy caro, ¿no? Es decir, cuántas descargas consigo de Podimo con un anuncio en tele, que lo tenéis súper medido, versus cuántas descargas tengo con un brand day en, no sé, me invento, El País, Reason Why y 4 más. Entonces, tú te montas tu plan de medios digital y tu plan de medios en tele y obviamente tendrás tus métricas. Pero obviamente negar que en la tele hay millones y millones de personas de audiencia sería una locura. Ahora, la segmentación y cuando quieres ir a un producto más concreto que necesitas un tipo de audiencia, pues para la tele ahí, bajo mi punto de vista, no tiene mucho que hacer. No, y es verdad que si te vas a teles nacionales, ahí pierdes mucho en la segmentación, pero verdaderamente las teles, las autonómicas y las teles temáticas, Sí. funcionan muy bien para convertir. Estás evangelizando por teles autonómicas y temáticas. No, sorprendentemente, si quieres añado... Lucas, no te lo esperabas esto en el podcast, ¿eh? No, y en ese mix de marketing, que te doy la razón, o sea, lo bueno que tiene Internet es que podemos medir y que puedes cambiar al día, a la hora, por así decirlo, la eficacia de una campaña, y esto te da las campañas de Facebook o las campañas de YouTube o las campañas de Google de comprar palabras claves y demás. Y esa es la dinámica que te permite. Pero si quieres, en un espacio muy corto de tiempo, que todo el mundo se entere de que ha llegado una nueva marca y que todo el mundo se acerque a ese app y se lo descargue, hoy en día la televisión sigue siendo la que mejor convierte. Me mola mucho que los dos habéis empezado con un te doy la razón para decir otra cosa distinta. No. Yo creo que es complementario, sí. Efectivamente. Bueno, entonces... Estábamos hablando de podcast. Volvemos a los podcasts. Sí, volvemos a los podcasts. Luego me dirás que hemos cambiado de tema. Tú has ido a la planificación de medios en televisión, ¿eh? Yo no he sido. Decías podcast y audiolibros. Aquí sí me gustaría también que hablásemos del formato podcast, ¿vale? Podcast es igual a audio, porque si podcast es igual a audio, entonces un vídeo le sacas el audio y ya es un podcast. La radio ya siempre es podcast. Un audiolibro pues puede ser podcast. O sea, dentro de lo que es el concepto audio hay diferentes formatos. Unos funcionan mejor que otros. Estamos intentando cruzar líneas que no deberíamos cruzar. Yo creo que veníamos de un mundo donde todo está muy ordenadito y a cada cosa le llamábamos una cosa. Tú eres radio, tú eres audiolibro, tú eres podcast, tú eres vídeo. Sí. Y nos entramos en este mundo que le pones nombres lo que quieras, ¿vale? Pero el usuario ahí fuera lo que quieren que le cuenten es una historia en formato audio. Y a mí la clave fue el año pasado cuando la BBC, tradicional como nadie, le quita el nombre radio y le pone solo el nombre audio. Soy BBC Audio. Porque entienden, yo creo que hacia dónde vamos, que le podemos llamar podcast o... ¿Pero no se habrán equivocado? Puede que sí. Y volverán a llamarse radio. Estaría bien, ¿no? Estaría bien, ¿eh? ¿Te imaginas? Pero que se hayan equivocado al escribirlo. Sí, exacto. Nos montamos un storytelling aquí de la hostia. Como el social media manager de Bottega, que ha eliminado las cuentas. No. Yo creo que lo interesante es, o lo importante para una marca, o para vosotros, como Reason Why, o nosotros en Podimo, que lo que queremos es contar historias, independientemente del nombre del formato. Decimos podcast y audiolibros porque la categoría audiolibros, por ejemplo, hace 5 años en España era inexistente y había una leyenda urbana que nunca jamás en este país íbamos a escuchar audiolibros, mientras que en Alemania, en los países nórdicos, en Inglaterra, llevaban 25 años escuchando audiolibros, primero en cassettes, luego ya, ¿sabes?, en streaming y demás. Y ahora sí, ahora hay aquí, ¿sabes?, una categoría de audiolibros creciente, ¿no? Y lo mismo pasa con los podcasts, ¿no? Y además que si se ha puesto de moda, como decíamos al principio de la conversación, y te atrae público, pues podcast, audiolibros y lo que venga. Que suene bien, ¿no? Que es lo importante. Pues sí, es que yo creo que nos encanta etiquetar todo. O sea, hay que tener en cuenta que estamos en un momento del mercado en el que estamos hablando todo el rato de generación Z, millennials. O sea, nos encanta etiquetar todo, absolutamente todo. Entonces, pues sí, podcast, audio, audiolibro, X, Y, Z, da igual. Incluso también que muchas veces una misma pieza de contenido acaba siendo un contenido en distintos medios. Y voy a poner un ejemplo que lo he puesto más veces en este podcast. Tienes que decir transmedia. No lo voy a decir. Vale. Cross Channel. Cross Channel, lo que quieras. Yo voy a poner el ejemplo que Javier sabe que voy a poner. 5G. No, voy a poner 5G. Voy a hablar de Nadie sabe nada con Berto y Buenafuente. El otro patrocinador del podcast. Como buen fan que soy. Al final esto es un programa que se emite en la radio, en la SER.
pero que mucha gente lo ve en YouTube. Otra gente lo ve en las plataformas de podcasting. Hay gente que lo escucha cuando lo emiten en la radio. Al final, ellos mismos en el propio programa hay veces que hacen coñas que solo se ven en YouTube y dicen, oye, que nos paga la SER y que esto se tiene que ver. O sea, incluso ya lo asumen y lo han integrado también en el formato que lo escuches, lo veas o en la forma en la que consumas este contenido les da igual. Fíjate, comportamiento de consumo, que también es muy relevante a la hora de crear un producto, ¿no? Nosotros cuando empezamos 80-20, cuando fundamos, es que Founder, ya eres founder. O sea, ha sido muy duro. Eres founder. Sí, ahí te has patinado un poco. Patinado. Eso No, para LinkedIn vale. Sí, eres Joder, qué duro. founder. Founder and creator. Sí, no sé por qué empezamos. Es que no es empezar, es crear algo. Arrancamos, cuando nos lanzamos. aventuramos. Bueno, venga. Bien, visto, gracias, Manu. Sí, porque si no... Sí, porque si no seguimos aquí con sinónimos. Bueno, no quería decir nada, cambiamos de tema. Venga, vale. No, digo, cuando empezamos 80-20, una de las cosas que teníamos como nuestra hoja de ruta, ¿no? Nuestras características que va a tener el programa, lo teníamos claro, 80% utilidad, 20% salidas de guión y máximo 15 minutos. Era como, vamos a ello, ¿no? A tope. A tope. Luego en el primer episodio, quiero decir, descubrimos que 80-20, en caso de cumplirse, se cumpliría al revés. Y que 15 minutos queríamos decir 1 hora. Tú te puedes imaginar el primer episodio, cómo estaba yo, taquicárdico, a partir del minuto 12, que digo tú, no he empezado con el primer tema que quería lanzar y ya se me está acabando el tiempo. Tengo aquí una invitada de primerísimo nivel en aquel entonces, que vino Cristina Barbosa, que era directora, es todavía, directora de marca de Vodafone España, y estábamos ahí hablando con ella y digo, le he dicho que vamos a hablar de aquí 70 cosas y no llevo ni una. Seguimos 1 hora al final, 1 hora y 10 minutos creo que estuvimos. Y luego, cuando lo publicamos, viendo esas famosas métricas, una de las que más me gustó fue la métrica de permanencia. Los primeros 5 minutos caemos al 75%, los segundos 5 minutos caemos al 60% y el 60% cae hasta el 50 y algo en la hora. O sea, es una métrica completamente distinta a la del vídeo. La del vídeo sí que es una diagonal que cae, se termina y se acabó. La del podcast, en nuestro caso, es una especie de voy a ser romántico, es una especie de lago Ness, el monstruo del lago Ness. Entonces, ahí se queda, ¿qué os ha parecido? Y lo más romántico que es un monstruo, lo más romántico. Sí. Vale. Y se queda hasta el final. Entonces yo me puse a reflexionar sobre el tema, es decir, ¿es un podcast de 1 hora lo que la gente está pidiendo o no? Y decidimos que se iba a quedar de 1 hora. Luego, 55 minutos lo alargamos a 1 hora y 10 y empezamos a recibir mensajes de esos que os decimos. En concreto, una chica nos decía, oye, volved por favor a 55 minutos porque me habéis jodido la rutina del gimnasio, ¿vale? Porque os escuchaba en el gimnasio. Y yo digo, pues efectivamente no hay una temporalidad concreta para que tu producto funcione, pero sí que... Eso es una putada, ¿eh? Perdona que te diga. ¿Por qué? Porque de repente vienen 3 maratonianos y te dicen, oye, por favor, a ver si lo haces de 4 horas y media, que me pilla fatal. Claro. Pero la clave está en que tú hagas el tuyo siempre del mismo... que tengas siempre la misma característica, una personalidad. Es verdad que se suele decir, ¿no? Que funcionan mejor los de 15, 20 minutos. Yo he visto algunos de Lucas que duran 7 minutos. Digo, madre mía, 80-20 es imposible. O sea, somos 5 personas aquí hablando. Tenemos una escaleta con 40 temas. Que Lucas lo hace de puta madre, que es que en 7 minutos te escuchas. Claro, pero es Lucas, es su producto y es su identidad. 80-20 es otra cosa. Entonces, 80-20 no... Si yo metiese a alguien, sería muy difícil hacerlo en menos de 10 minutos. Claro. Sería prácticamente imposible. Y perdería la personalidad. Sí, no tendría sentido. Total. Y más de 10 minutos te cansas de escuchar a una sola persona, a una sola voz. Entonces, hay que encontrar el punto. A mí con Lucas el minuto 5 yo estoy cansado. Sí. Pero... A mí me pasa. A mí me pasa. De hecho, dicen, ¿por qué dura tan poco? Y digo, coño, aguantarme a mí mismo escuchándome por los... ¿sabes? O sea, 5 minutos ya me parece mucho. Yo solo cojo los de 5. De 5 a 7 os digo, estos no me lo voy a poner. De hecho, le pongo efectos para que dure un poco más. En realidad son 3 minutos. Claro. ¿Os preguntan marcas para acercarse a Podimo y crear podcast de marca? ¿Cómo hacéis eso de la creación de contenido? ¿Cómo es ese...? Porque entiendo que también vuestra misión no será solo captar suscriptores, sino también captar creadores, ¿no? Sí, como he dicho, la clave del negocio tiene 2 patas. Por un lado, que tengas un contenido original y exclusiva, y ese contenido original y exclusiva tienes que ir al mercado y adquirir esa propiedad intelectual, que normalmente es de reciente creación o nueva creación, o sea, pedimos bajo demanda. Vas a escritor, vas a un periodista, vas a un influencer y le pides, quiero esta historia, quiero esta temática, y te hacen ese podcast. O se empiezan ya a acercar en España las marcas y empiezan a pedir...
primero asesoramiento, un poco lo que decía Natalia, ¿no? ¿Qué hago, cómo lo hago, con quién lo hago? Nosotros lo redirigimos. Nosotros en Podimo a las marcas no les hacemos el podcast porque no es nuestro negocio. Nosotros lo que nos gusta es que compañías como la vuestra les ayuden a hacer esos podcasts y nos traigan ya el producto de calidad para que nosotros lo comercialicemos en nuestra plataforma, ¿no? Podemos tenerlo exclusiva durante un tiempo y luego en abierto, o sea, os lo decía, las ventanas estas de comercialización, y nosotros lo que hacemos es financiamos esa creación. O sea, nosotros estamos dispuestos a financiar ese contenido para que nuestra audiencia lo disfrute. Y entonces lo que pactamos es eso, cuánto yo financio y cuánto tiempo por financiar yo ese podcast lo voy a tener en exclusiva en mi plataforma. Qué interesante, qué interesante. A mí lo que más me interesa es la parte de audiolibros, pero a mí a título personal. Yo no sé. ¿Has escuchado alguno? No, por eso me interesa. Ya sabía yo. Claro, me interesa mucho porque es algo que sobre la teoría me mola mogollón, pero yo no leo novelas, solo leo ensayo, teoría. Y digo, tío, de esto no hay ningún audiolibro y siempre que los hay son en inglés. Y digo, sí, está guay leerme un libro escucharme un libro en inglés, pero digo, tío, es que esto me duermo seguro, entonces no me sirve, no lo quiero para leer, lo quiero para aprender. Y entonces creo que falta mercado ahí, por eso digo que me interesa. O sea, es algo que digo, es algo que quiero empezar a explorar. Estoy confesándome delante de la audiencia y delante de vosotros. ¿Qué te parece? Hay mucha oferta ya de audiolibro de no ficción. Sí. Te daría la razón a lo mejor a esto que has dicho hace 2-3 años que no había mercado, Sí. pero en los últimos años yo diría que ya el 50% hay cerca de 10.000 audiolibros en español disponibles hoy en día. Vale. Y de esos 10.000... Y esos 10.000, alrededor de 5.000 son de no ficción. Son libro de empresa o ensayo o pensamiento. Pues tienes trabajito, Tienes mucho. Yo que tú te recomendaría a mí que... me parecen pocos. Son muy pocos comparados para escuchar hoy. Sí. Claro. Sí. Para esta tarde no... Sí. Y sobre todo que tienen una media cada uno de 6 a 8 horas de duración. Hostia. Nada. O sea, que básicamente para mí la diferencia entre un podcast y un audiolibro es la duración. Normalmente un podcast es 20-30 minutos o 1 hora, ¿vale? Pero un audiolibro como media es de 6 a 8. Un audiolibro es para sustituir el ver unos capítulos maratón de serie domingo por la tarde. Pero entiendo que un audiolibro también es porque la mayoría de ellos salen de un libro, ¿no? Sí, por eso se llama audiolibro. Es una transformación. No, quiero decir... Gracias, Manu. ¿Por qué imitas a Manu? No, me refiero que si... Es nuestro colaborador. Escúchame, a ver, que me refiero que si se ha dado el caso de que haya audiolibros que no tengan un libro detrás, que haya gente que haya escrito directamente... Le voy a dar la razón a Manu. O sea, que igual lo estáis pasando de listos. No, Pero tienes toda la Eso es, razón. en el argot profesional se llaman audioseries. Es decir, si la obra nace de un libro, es una transformación de un libro que ya estaba escrito en papel y ha pasado a formato audiolibro, es un audiolibro. Si nace, es una obra escrita en audio para ser consumida en audio, es una audioserie. Y de esas también hay muchas. ¿Y habrá efectos especiales en los audios, en los audiolibros? Y música y todo. ¿Tiene que ser un currazo de producción? Sí, son muy Tipo caros. pelis, Son muy caros de hacer. La media es 300-350 euros la hora. Ah, coño, pues iba a decir 350.000 euros. No. Sí, pero multiplica por 6 o multiplica por 8 o multiplica una editorial que, yo que sé, como el grupo Planeta o Penguin Random House, que publican más de 2.000 libros al año. A ver, o sea, 300 euros la hora ¿de qué? Producida. Es lo que cobra un estudio habitualmente en La hora España, producida final, o sea, un libro de 4 horas vale 2.000 euros, ¿quieres decir? Sí, exacto. Ah, bueno, tampoco es tanto, ¿no? Hombre, si vas a hacer uno, no. Pero si tienes que hacer 20 al mes, como editorial, ya empieza a ser un dinerito. Sí, es un dinerito. Y qué importante la voz, ¿no? En todo esto, porque los audiolibros ahí súper bien narrados y tal. Y luego hay como mucha duda en torno a cuando te lanzas al mundo podcasting de si es importante o no tener buena voz, si la voz lo es todo. Muchísimo. He probado varios audiolibros que me interesaban muchísimo y me desconectó al segundo 30 por la voz. ¿Sí? Por la voz. Efectivamente. 2/3 de tu decisión de quedarte es la voz. Súper importante. Clave. ¿Cómo la elegís? Bueno, ¿cómo la eligen? ¿Cómo... Se hace un casting. Yo antes de representar Podimo representé Storytel durante 5 años. Fue el que traje Storytel hace 5 años y ahora he traído Podimo. Vale. Y El luego, podcast ya me se convierte en retiro. una entrevista porque ahora mismo yo me quiero ir a montar un audiolibro ya. Venga, por 2.000 euretes. Se hace un casting. Te llega el editor y te dice que tiene esta novela o este libro de no ficción y vamos a ver, en no ficción lo puede leer un hombre o una mujer independientemente. O sea, para leer un ensayo o para leer un libro de empresa y no, ¿sabes? Cuidado que te estás metiendo en temas de género,
Por eso, ahí quiero entrar. Vale, entonces, pero imaginemos que es una novela y la novela, la protagonista es una mujer. Pues debería narrarlo una mujer. O sea, quedaría un poco rarillo, ¿vale? Entonces, el editor nos dice que... Porque no nos da tiempo a leerlos todos los libros. Claro. Vamos a decir que sí públicamente, pero no nos da tiempo a leernos todos los libros. Entonces, el editor nos hace un briefing, como se hace a la agencia, y te dice, esta novela va de una mujer que tiene 40 años y se separa del marido y luego tiene un novio y lo mata y yo qué sé qué, ¿vale? Entonces... Yo me he imaginado la historia, me hubiese gustado que llegas al final. Bueno, estaba muy metido en el tema. Estaba súper metido. Claro, ¿por qué no nos has jodido ahí? Bueno, esto, al final, en la hora y 10 minutos, para que todo el mundo se quede hasta el final. Vale. Entonces, hacemos un casting y se le presentan 3 voces de mujer. Y entonces el editor las escucha, y que es el que mejor conoce esa obra, y nos dice cuál de ellos... O sea, técnicamente las 3 son válidas, pero ellos por afinidad o por... Pues, ¿sabes? Escuchan ahí algo, pero te dice a lo mejor que hable más lento, o que hable más rápido, o que no pronuncie, yo qué sé qué. Una pequeña anécdota, por ejemplo, hay... Perdón, antes de que vayas con la anécdota. Si hay varios personajes, hay varias voces, ¿o es un narrador que falsea las voces como tú las falseas en tu mente? Afortunadamente en este país tenemos una industria de doblaje impresionante. Sí. Luego nadie habla inglés, porque doblamos todo, las películas, los videojuegos y demás. Entonces, un doblador puede imitar, interpretar... O sea, el libro está interpretado. Por una sola persona, pero puede haber 20 personajes. O sea, dice, Manolito le dijo... ¡Corre! Y entonces digo, vale. O sea, no se ha notado el cambio que has hecho. Es impresionante. No serás doblador, ¿verdad? No serás doblador. De camisas. Yo ahora mismo estaba alucinando. ¿Tenemos un posible doblador quizá para la plataforma? Bueno, mira, mañana te hago un casting. Por favor. Bueno, no es tarde para reinventarse, ojo. Ay, ya. A ver, que cuente la anécdota. Tengo que preguntarle a Lucas por Social Mood también. Cuéntale la anécdota es muy desde el punto de vista de que... Javier, es que estás hablando demasiado de Podimo, ¿eh? Claro. No, esto era Storytel. Esto era un minuto. Esto era Storytel. Esto no era... Esto no forma parte de mi minuto de promo de Podimo. No, es Llevamos media hora de promo. Es temática. Audiolibro, categoría audiolibro en general. No, pero una vez fue curioso porque de repente habíamos seleccionado a una mujer que hablaba muy bien francés, porque vimos en el texto que había muchas palabras en francés, y de repente el editor volvió y nos dijo, está muy bien la voz, pero que hable mal francés. Y yo dije, a ver, o sea, no he entendido bien. Espera, ¿puedes repetir? Y dice, no, que hable mal francés. ¿Por qué? Porque a la mitad de la novela, el marido, que verdaderamente le hacía la vida imposible a esta pobre mujer, se metía con su francés, porque supuestamente pronunciaba mal. Entonces, hasta estos detalles... ¡Jo, qué fuerte, claro! Hay que tenerlos en cuenta. Son pequeñas obras, como si fuera una obra de teatro o como si fuera un pequeño corto. Hostia, interesante. Bueno, quizá por eso me parezca más sencillo hacer libros de no ficción, ¿no? Que es una persona hablando, que a los 10 minutos ya te has dormido. Es que tiene que ser durísimo también. Si te eso, duermes con Lucas, pues imagínate. No, tú imagínate hacerte un Kotler. Hazte un Kotler entero, ¿eh? No sé, bueno. No sé, es duro. Me lo imagino y me duermo. Dime. Claro, Lucas, voy contigo. Te voy a hacer 2 preguntas. Vale. La primera no te la digo. La segunda, cuéntanos, ¿qué hacéis en Social Mood? Luego, cuando hayas terminado, ya te hago la primera. Lo he dicho sí, porque ya Natalia está diciendo, ya sé lo que le va a preguntar. Hombre. Claro, que digo, es que si no te la vas a pensar. No. Cuéntanos qué hacéis en Social Mood. Yo creo que ya la tengo. No. Pues mira, Social Mood es una agencia de... A ver, ya empezamos mal, ¿no? Es que claro, ha hecho también el elevator pitch aquí, Javier, que yo estaba pensando... Pero no voy a pensar. Mira, lo que pasa es que no nos gusta nada etiquetarnos, ¿no? Nosotros hace 2-3 años tomamos la decisión de empezar a desetiquetarnos, porque veíamos que todas las agencias, y da igual, todas las empresas de servicios se etiquetan muy rápido, ¿no? Que eres una agencia, pum. ¿A qué te dedicas? A la creatividad. Pues ya está, eres agencia creativa. Coño, agencias creativas son todas las agencias, ¿no? La creatividad está en todo. Agencia creativa digital. Y yo digo, vamos a ver, pero si no es digital, ¿qué eres hoy en día? ¿Qué eres? Claro. Pero, ¿sabes? Hasta luego. Hasta luego. No, estás fuera, ¿eh? Y entonces un montón de palabras que todos lo que hacían era simplemente hacer una ensalada, ¿no? Ingredientes eran los mismos para todos, pero todos hacíamos una ensalada de una manera diferente, pero todos hacían una ensalada. Entonces dijimos, mira, no somos agencia... Sí, tengo que definir... Cuidado que estás haciendo una expectativa sobre lo que sois bastante intensa. Sí. A ver cómo ¿Qué dirá? Metafísicamente somos un equipo humano que juntos... Sí, a ver, lo que somos un conjunto de robots, ¿no? Que...
Dale. No, pero por eso, entonces al final no nos gusta definirnos y pues decimos, ¿no? Que sí, pues somos una agencia, obviamente, que somos creativos, pues obviamente, estratégicos, obviamente, 360, obviamente, ¿no? Y empezamos a poner cualquier palabra, ¿no? Pues sí, gluten free, pues también, ¿no? Agencia, obviamente. Iridiscentes, pues claro. De hecho, ¿Cómo Lucas ser, es no? Lorem Ipsum en Yo soy social, Lorem ¿no? Ipsum Sí. y otro es Blablader y da igual. Y nos gusta decir esto porque nos define mucho. ¿No? Nos define mucho. O sea, a nosotros nos gusta ir un poco, ser los outsiders, ¿no? del mercado. Entonces, si ahora nos metemos a hacer creatividad para marcas, pues nos gusta ser los outsiders, ¿no? Que nos lleguen marcas que de verdad quieren hacer algo diferente. No en plan caprichito de, hay que hacer algo diferente porque hay que posicionarse diferente. ¿No? Entonces, soy una marca que no soy nada diferente, pero hay que hacer algo diferente. Esas marcas no nos gustan tanto, nos gustan las que de verdad dicen, coño, no, es que yo, en mi ADN, ¿no? Ojo con esa palabra. Sí. Has metido la palabra ADN en la definición. ¿Quieres volver atrás? Sí, venga. Vale. Mi DNA, ¿vale? Es, pues sí, diferente, ¿no? Soy de otra manera, pienso de otra manera, quiero comunicar de otra manera, quiero llegar a la audiencia de otra manera, pues ahí entramos bien. Pues seguro que a muchas de esas marcas que nos están escuchando hoy, también, bueno, las marcas, a los profesionales que trabajan en esas marcas que nos están escuchando hoy, seguro que a más de uno le interesa saber qué has soñado hoy. ¿Qué he soñado hoy, eh? Sí. Fíjate. Fíjate tú. Fíjate. Esa era la primera pregunta que no te he hecho. Ya la suponía. Como buen oyente de 80-20, sabes que hacemos esa pregunta siempre, ¿no? Correcto. 80-20, ¿qué era? Perdona. Es este podcast, ¿verdad? Estás aquí, vale, porque, sí, es hoy. Por un momento pensé que esto era Nadie Sabe Nada, ¿eh? Claro. Entonces... En Podimo. Mira, en Podimo. Nadie sabe nada, ahora en Podimo. Lo siento, prisa, pero estáis jodidos. Nos hemos llevado el mejor producto que tenéis. ¿Estás como cogiendo tiempo para inventarte lo que has soñado? Sí, porque realmente la respuesta es muy sencilla. ¿Qué? Es muy sencilla. Yo hace mucho tiempo que no sueño nada. Y no sé si esto es bueno o malo. Pero esto se repite ya demasiado, ¿eh? Prefiero no preguntárselo a ningún especialista porque yo me sugestiono rápido y ya empiezo a soñar. Pero antes soñabas. Antes soñaba. Era la hostia. ¿Ha sido el COVID, quizá? Hombre, ahí tenemos... No. Desde hace ¿Más mucho tiempo? más. Sí. Desde hace años. Joder. No dejes que nadie te robe tus sueños. Tenemos... Joder, verdad. ¿Este quién era? Es que no sé por qué ha venido hoy. Se movida que... Pobre Manu. No, pero Tengo me que encanta hablar. porque voy a utilizar esta frase, ¿vale? En mi podcast la próxima vez. No No dejes dejes que nadie te robe tus sueños. Me parece increíble. O sea, es una gran frase. Sobre todo para un lunes, así, ¿sabes? Es como... Ayer Blue Monday y tal. Bueno, tenemos... Ayer. O hace poco. Decía... No sé qué iba a decir ya. Pero alguien me puede dar la respuesta de si esto es bueno o malo. Sí, eso es lo que iba a decir. Correcto. Sí efectivamente, que gracias. sueñas, lo que pasa es que no te acuerdas. Eso es. Pero ¿Cómo sabes que iba a decir posible? eso? ¿Cómo es posible? Eso es por la fase en la que te Duermes despiertas. mal, tienes hijos, insomnio... Duermo fatal, pues entonces duermo ya está. fatal. Ya Mira. somos dos. A ver, yo te puedo hablar, yo que soy millonario, ¿vale? Tengo mucha capacidad de informarte sobre esto. Soy millonario por 3 cosas. Vivo cerca del trabajo, no tengo hijos y además duermo de puta madre. Hostia. Entonces, ¿quieres decir que esas son las 3 razones? Porque mira, yo no soy millonario, porque o sea, no vivo cerca, del trabajo. tengo hijos ¿Vale? Y duermes fatal. Duermo fatal. Claro, por eso entonces hay una diferencia enorme entre tú y yo. Entonces, yo te puedo hablar desde aquí, desde arriba, desde el éxito, te escucho y te hablo. Y te digo que tenemos pendiente hacer un podcast sobre sueño. Sí. Lo tenemos pendiente desde el primer podcast que hicimos. Ya van... Si alguien es experto en la materia... Que nos escriba. Que nos escriba. Bueno, eso hay dos teorías, ¿vale? Pero una de ellas es que no te despiertas justo después de tu fase REM en la que has soñado. Entonces, aparte que hayas podido tener pocas fases REM, si duermes muy agitado y encima te despiertas porque no duermes en concreto tu ciclo natural, pues entonces no consigues acordarte del sueño. Eso es. Fíjate. O sea, no significa que no hayas soñado. ¿Quién eras tú, perdona? Es que no me acuerdo de tu nombre, o sea que imagínate los sueños. Imagínate. Pues sí, o sea, no te acuerdas de los sueños. También la otra cosa, que es lo que decía Natalia, que en tu caso no aplica, es la falta de experiencias. Eso es una cosa que te dices, no es mi caso. ¿Vale? Cuidado. Pero ojo, Puede ojo con ser, esto. puede ser. La falta de experiencias, no puedes soñar nada que no conozcas. Igual que tampoco puedes pensar en nada que no hayas acercadote a una imagen de ello. ¿Vale? Una persona que haya nacido y le hayan tenido en una habitación durante 5 años y le piden que pisen un dragón, no puede.
Mamá, te dije que me dejases vivir aquella experiencia. Exacto. Te dije que los Boy Scouts eran buena idea. En fin. Y con el tema del COVID, con el confinamiento, con estar en casa, con todo el día en la mascarilla, quitarnos el 70% de nuestros hábitos de vida habituales, pues la gente ahí es una historia, ¿eh? Porque además... La gente ha dejado de soñar. Es duro, ¿eh? Sí. Hostia. Sí, Esto sí. a Paulo Coelho le está dando para 7 libros. O sea, Yo estoy intentando meterle un poco de profundidad al tema y Lucas no quiere. Vale, pues Lucas, que sepas que si no me cuentas tu sueño me tienes que decir algo bueno de tu competencia y nombrarla. fantástico. Pues mira, todos. No, uno. Elige uno. Uno de competencia, sí. Es que competencia es una palabra terrible. Un competidor. Bueno, pues venga, te diré... a distinta escala, Sí. ¿vale? A distinta escala siempre, ¿no? Pero, mira, nos gusta mucho PS21, siempre nos ha gustado, ¿vale? Que además son amigos de Reason Why, ¿no? Y siempre nos gusta, hacen cosas, son majos, hacen cosas siempre interesantes. Gente buena, hombre. Gente buena. Bien, pues lo tenemos. Ha sido... Ya te contaré en el post-podcast por qué hacemos esa segunda pregunta. También hablando de las etiquetas, muy relevante. Fantástico. Bueno, lo vamos a tener que dejar aquí, Javier. Sé que querías contarnos tu sueño, pero no nos da tiempo. ¿Vale? Yo solo he venido a eso. Es que no nos da tiempo. Y yo sí me había escuchado los podcasts anteriores y sabía que me ibais a hacer esa pregunta. Ay, pero pobre. pero lo dejo para el siguiente podcast. No puedo yo hacer vuelvo. eso. No puedo hacer eso. No, porque tampoco sueño. No, pero no. soy rico. O sea, como, espera. Soy rico. A ver, soy rico, es que soy habéis rico, dicho pero de verdad, no como tú, ¿vale? exacto. Soy rico. ¿Soy rico? Tengo muchas experiencias por edad, porque he vivido en 14 países en el mundo. Pero tampoco sueño. Pues entonces te tienes que comprometer a venir a otro podcast. Hecho. Después de esto. Venga, hecho, ya está, lo Ya tenemos. está. Bueno, pues Parte dos. lo vamos a dejar aquí. Nos hemos pasado más de una hora. Perdonadnos. No nos hemos pasado demasiado bien como para cortar. Pero ahora sí que sí, te dejamos que hayas terminado tu rutina de gimnasio, tu paseo, tu ida y vuelta a la oficina, lo que hayas hecho mientras nos escuchabas. Espero que si has ido duchándote no hayas consumido todo el agua de la casa. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por estar ahí. Esperamos que haya sido útil y divertido. Nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.